Además, para, digamos, honrar el espacio que nos acoge, que es la Universidad de Monterrey, establecimos como cierre lo académico, y este conversatorio se llama El lupus en los programas académicos, reflexiones, propuestas y realidades. Nos acompañan en línea la doctora Ana Cecilia Lozada, que es de la Universidad de Anáhuac y pertenece a Reuma Joven. Ella es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle. Hizo 2 años de medicina interna en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Tiene especialidad de reumatología por el Instituto Nacional de Cardiología. Cuenta con amplia experiencia en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con enfermedades musculoesqueléticas y reumáticas. Es miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y está certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología. También nos acompaña en línea. Bueno, en realidad está en Dubái y le envidiamos, pero tuvimos la oportunidad de conversar con él. El doctor José Francisco Muñoz Valle, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Él es químico, biólogo, parasitólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es doctor en biología molecular por la Universidad de Guadalajara, con una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford. Es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, profesor perfil PRODEP y líder del Cuerpo Académico Consolidado Inmunogenética Funcional. Tiene más de 80 premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Nos acompaña de manera presencial el doctor José Luis García Macías, de esta casa que nos ha recibido con tanta calidez de la UDEM. Es médico cirujano especialista en medicina de urgencias, es maestro en gestión directiva en salud con orientación en políticas de salud y cobertura universal. Es graduado de la Universidad de Monterrey, es decano de la Escuela de Medicina de la UDEM, es presidente de la Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León y miembro del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, así como de consorcios de educación médica internacional. Está certificado por el Consejo Nacional de Medicina General y el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Y también nos acompaña de manera presencial el doctor Hugo Mendieta Cerón, que de muchas maneras ha sido un acompañante del libro Nos Esforzamos y Somos Valientes, y ha sido un gran anfitrión y generador, receptor de iniciativas de la sociedad civil para la divulgación y la formación del grupo de la red Nos Esforzamos y Somos Valientes Toluca. El doctor Hugo Mendieta Cerón es médico cirujano y maestro en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en endocrinología por la Universidad de Santiago de Compostela, es director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, coordinó el laboratorio de alta especialidad de hemato-oncología del Hospital para el Niño y es fundador y director de la Asociación Científica Latina. Como decía al principio, en esta realidad social, hemos tratado de trazar una cartografía que por supuesto es inexacta, pero que es un buen punto de partida, porque entendemos que hay generalidades y hay singularidades que tejen realidades específicas, ¿no? De una realidad regional, de una realidad estatal, mucho menos de una realidad nacional. Por eso en este mapeo inestable hemos tratado de poner en este conversatorio el norte, el occidente, el centro y el sur, que es como decir que hemos tratado de tener el agua. Y hemos establecido 4 preguntas para esbozar las realidades y las propuestas curriculares en torno al lupus. ¿Por qué quisiéramos saber, esbozar, cuál es la presencia del lupus en los centros de enseñanza y formación de los futuros profesionales de la salud y las ciencias aliadas, que en lo que llegamos al mundo ideal, en que dejemos de tener 1000 reumatólogos en México y tengamos la proporción necesaria, no la que dice la OMS, sino la necesaria para cada país, en lo que llegamos a ese mundo ideal, los profesionales de las diversas áreas de la salud son esenciales, son imprescindibles para el diagnóstico a tiempo.
Entonces hemos establecido 4 preguntas que nos permitan hacer una navegación muy aleatoria y conocer algunas realidades. Entonces, primero, la primera pregunta es, ¿cuáles creen que son los principales retos de la formación académica vinculados al lupus en México en general, en su región en particular? Es decir, ¿cómo está el lupus en ese catálogo de pendientes académicos? Si quisiera empezar, doctor Cerón. Gracias, pues antes que nada felicitarlos por este esfuerzo tan impresionante, es de altísimo nivel. Y quisiera comentar, cuando en mi caso tuve oportunidad de formarme como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, sí se incluía ya el tema de enfermedades inmunológicas. Posteriormente, ya al estar haciendo medicina interna en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, con reconocimiento de la UNAM, pues es evidente que hay un cambio muy importante en el acercamiento a las enfermedades, incluyendo el lupus, porque ya son centros de referencia a nivel nacional. Y a nivel de educación de licenciatura, a lo mejor no se ven la misma cantidad de casos. He notado, me di un tiempo de revisar algunos planes de estudio que están de acceso abierto en Internet, y hay una disparidad importante en cuanto al contenido de enfermedades reumatológicas y en específico lupus. En el caso, hablo por lo que tenemos en Toluca, sí se incluye en la materia de inmunopatología lo relacionado específicamente con lupus. En otras universidades que tienen su programa abierto, no se menciona como tal el rubro de inmunopatología o lupus, y otras sí lo incluyen de una manera muy extensa con una materia que se llama reumatología. Entonces sí es heterogéneo. Estoy seguro que, evidentemente, por la importancia, todos ven el tema, ya sea en dermatología o en clínicas o en urgencias o en todas las materias, porque a todo mundo le toca ver a algún paciente, pero unas hacen más acento en estos temas que otras. Y ahorita que participe nuestro colega, pues exploré también su plan de estudios y está muy completo en el área de reumatología. Así es muy sorprendente cómo ponen énfasis en todo en esta materia. Entonces creo que, concluyendo, es necesario en el diálogo con los programas cuando se tienen que actualizar, ver las prioridades, porque al final de cuentas todas las enfermedades las va a tener primero un médico general. Entonces, el fundamento del sistema de salud en México debe ser el médico general capacitado para atender todo y obviamente pues canalizar cuando pueda, pero si nos esperamos a que estén los especialistas, ya le fue muy mal al 90% de la población que tenga lupus. Entonces, la clave está en capacitar al médico general. Doctor Macías, ¿cuáles serían los pendientes académicos? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Igualmente, felicidades. Bueno, en el tema educativo, creo yo que pendientes va a haber siempre, ¿verdad? Voy a hablar de dos posibles dimensiones. Sin duda alguna, mencionaban ahorita la diversidad o la heterogeneidad en la capacidad diagnóstica de distintos estados según su infraestructura, según la formación en las diferentes áreas. Cada vez la formación en medicina va evolucionando a la necesidad de formar profesionales con la capacidad de diagnosticar enfermedades complejas, tales como el lupus. Eso es un reto en la formación de la medicina general, sobre todo en un sistema educativo y un sistema nacional con una alta tendencia a la formación de profesionales orientados a la atención primaria de la salud, una alta demanda que tenemos, y entonces eso nos indica que tenemos que formar jóvenes médicos generales capaces de elaborar diagnósticos sobre enfermedades complejas. ¿Qué hacemos en la currícula para tratar de ir adecuándonos a estas necesidades? Específicamente en la universidad, como bien menciona el doctor, hemos trabajado a profundidad en la formación de materias desde sistema inmunológico para que el alumno comprenda en la formación básica a detalle el sistema. Después llevan inmunología clínica para los determinantes autoinmunes propios de las diferentes enfermedades complejas. Y es correcto, ya en la formación clínica tenemos la formación en reumatología propia, donde lupus forma una parte fundamental,
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda hay una inmersión en este tipo de enfermedades complejas. Tenemos tarea por hacer porque nos falta verlo reflejado en asignaturas como medicina de atención primaria, incluso tal vez como medicina de urgencias, momentos en los que el médico de atención inicial tiene que identificar los componentes clínicos para una patología compleja como es lupus. Hablamos del diagnóstico, que en algunos estados no hay evidencia de que se realice este diagnóstico. No sé si no hay la capacidad en infraestructura, tal vez sería otra conversación, o no sé si no hay la formación educativa y disciplinar en los médicos generales para poder alcanzar e identificar determinantes clínicos base para poder promover a ese paciente a un segundo o tercer nivel de atención para hacer los diagnósticos. Sin embargo, creo fundamentalmente que la identificación viene en la atención primaria. Formar médicos capaces de tener esa sensibilidad ante enfermedades complejas para ver pequeños elementos clínicos que nos ayuden a orientarlos. Creo que esa es una agenda pendiente. Por supuesto, el compromiso de las universidades es aprender de la experiencia educativa y de la experiencia científica. Lo que tenemos nosotros es que trabajamos con el posgrado en reumatología, tenemos sedes formadoras de reumatología con el aval de la universidad, donde nuestros residentes, nuestros profesores generan la experiencia propia para alimentar al pregrado. Es algo que tiene que coexistir para poder formar hacia ese nivel. La zona en la que nos encontramos tiene igual diversidad. Hay grandes oportunidades en temas de diagnóstico e infraestructura, sin duda alguna, y inversión tanto de instituciones públicas como privadas, como es una unidad de alta especialidad del Instituto de Seguridad Social, como son hospitales de tercer nivel de la Secretaría de Salud o incluso hospitales de tercer nivel privados que permiten de cierta forma tener las tecnologías para el diagnóstico. Incentivamos a nuestros alumnos, pues porque en el currículum tenemos que meter laboratorios de diagnóstico molecular, laboratorios avanzados que sensibilicen también a los alumnos y a los residentes sobre las capacidades diagnósticas. Mucho por hacer, temas de evaluación, por supuesto, para nuestros internos que verdaderamente puedan identificarlo a través de las competencias. Mucho por hacer en el dinamismo curricular, porque aunque estas demandas de salud pública, como lo son las enfermedades complejas como lupus, están al día y cada vez van más avanzado, el avance de los currículums muchas veces no es tan rápido. Y no por no querer las escuelas, sino porque es todo un sistema, ¿no?, el avanzar. Entonces, pendientes, quedaría con esos puntos. Bueno, hemos escuchado al centro del país, al norte del país, y vamos a escuchar al sur, que es la doctora Ana Cecilia Lozada, que está en la Universidad de Anáhuac, en Mérida, que pertenece a Reuma Joven. Doctora, la pregunta es, en el ámbito académico, ¿cuáles son los pendientes en torno a lupus? Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Ya decían, yo estoy en la Universidad de Anáhuac y soy reumatóloga. También Reuma Joven es parte del Colegio Mexicano de Reumatología. Y bueno, les puedo hablar como de esta parte de la enseñanza y también de lo que estamos haciendo en el colegio, ¿no? Porque eso es muy importante. Yo doy la materia de reumatología en la Anáhuac aquí de Mérida, yo estoy aquí en Mérida, y creo que hay tres momentos muy importantes en donde se puede hablar de lupus en general. Uno es pregrado, uno es en la residencia de medicina interna y otro es obviamente en la residencia de reumatología. Entonces, ahorita enfocados más a pregrado, tenemos un gran trabajo, ¿no? Un poco lo que ya comentaban los doctores previamente, que se tienen que hacer programas donde los alumnos identifiquen bien la parte clínica, ¿no? Y que en algún momento puedan referir a los pacientes a reumatólogo o al menos a médico internista, ¿no? Que son los que vuelven a ver este tema de reumatología. Yo les digo a mis alumnos en las clases que lo que aprendan de reumatología ahorita, los que no van a ser internistas, es lo único que van a saber de reumatología, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad para nosotros enseñarles esas bases, porque como decían los doctores, finalmente los médicos generales son los que primero llegan a ver a los pacientes y los que tienen que al menos tener la sospecha, ¿no? Entonces, eso creo que sería el pendiente más grande. Uno, que tengamos obviamente la materia de reumatología que pudiéramos pensar que todos, pero no todas las universidades lo tienen, ¿no? Entonces, tener la materia de reumatología, que la
de un reumatólogo. Fíjense que cuando entré a dar clases a la Anáhuac, me encontré que no había reumatólogo dando la materia. Era un médico internista que les digo que sí saben de lupus, pero pues no es el experto. Entonces, lo ideal sería que un reumatólogo siempre esté dando la materia y bueno, que identifiquen, ¿no? En cuanto más enfocado a la clase en sí, ¿no? Que identifiquen por casos clínicos, ¿no? Lo ideal creo que sería siempre que pudieran ver a pacientes, pero desgraciadamente no es una materia en la que haya práctica, eso ya se ve más en medicina interna, sino que es teórica, entonces es un poquito más de reto ponerles casos clínicos, ¿no? Que sepan identificar o al menos los síntomas principales para que de ahí puedan referir, ¿no? Entonces creo que es un poco de ir, de ver con los reumatólogos que dan el programa que se vea o que tengan o que cumplan esos objetivos de aprendizaje y, como decía, ver que todas las universidades vayan teniendo este programa pues parejo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Lozada. Ahora vamos a escuchar la respuesta del doctor José Francisco Muñoz Valle del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que tengo que decirlo que jugó con ventaja, porque como iba a estar en Dubái, grabó sus respuestas. Que son relevantes y que debemos, y por esa razón son relevantes los retos en la formación académica. El primero de ellos es la falta de conocimiento profundo en la enfermedad. Yo sí considero que se requieren programas celulares y sistémicos de lupus, incluyendo, por ejemplo, las últimas investigaciones y también los avances que se tengan para su manejo. El segundo de ellos es una escasa sensibilización y también concientización. En el caso particular de lupus, es una enfermedad poco común, lo que genera también un muy bajo nivel de conocimiento y sensibilización en la población general y en ocasiones pues también incluso entre los propios profesionales de la salud, de tal manera que considero que es necesario implementar estrategias de formación continua que fomenten la sensibilización y la concientización sobre lupus tanto en el ámbito académico como en el profesional y social. Otro factor también relevante es la desigualdad en el acceso a la atención médica. La distribución de reumatólogos y de otros especialistas a la República, si bien podemos tener a la Ciudad de México, el estado de Jalisco, Monterrey, como tres de los principales estados que tienen mayor número de reumatólogos, no existe ningún reumatólogo o consulta a los pacientes, de tal manera que se debe de promover una formación muy certera en los médicos generales con competencias en el manejo inicial de la enfermedad y sobre todo que hagan una derivación oportuna al médico especialista. Otro factor también importante son las limitaciones en la investigación y la innovación. Pues es aún incipiente, que hemos tenido avances relevantes. La formación de investigadores especializados en lupus es fundamental, sobre todo para impulsar avances del conocimiento y en la búsqueda de soluciones efectivas. Los programas, por ejemplo, educativos deben fomentar la investigación y la innovación en el campo de lupus eritematoso generalizado, sobre todo promoviendo la colaboración entre instituciones académicas, centros de investigación y entidades de salud. Otro factor también relevante es la necesidad de un enfoque integral y multidisciplinario. Esto de manera particular, en los programas de formación deben enfatizar la importancia del trabajo en equipo y colaborativo integral con lupus. Además, también debe de haber una actualización constante de los conocimientos, en particular los programas de formación, pues deben incorporar estrategias para promover la educación continua y la actualización de conocimientos en el campo de lupus, fomentando sobre todo el uso de recursos educativos de alta calidad y la participación en congresos y talleres especializados como este y la suscripción a revistas científicas especializadas que permitan también a los que se están formando en el área de la reumatología o en los médicos generales tener una mayor formación en este contexto. Y un factor importante que no debemos de olvidar es el impacto psicosocial de la enfermedad. En el caso particular del lupus, el lupus puede tener un impacto
significativos, sobre todo en la salud y de para que los profesionales de la salud puedan brindar apoyo emocional y psicosocial adecuado a los pacientes, fomentando la colaboración con psicólogos y con psiquiatras, esto claro, cuando sea necesario. Y bueno, finalmente favorecer la participación activa de los pacientes. También un factor relevante es que los pacientes deben de tener una participación activa en su propio cuidado y en la toma de decisiones relacionadas con su tratamiento, de tal manera centrado en el paciente y fomentar la participación activa de los pacientes en el proceso educativo, brindándoles herramientas y también el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre su cuidado. Considere a la pregunta ¿a cuáles son los retos que debemos de tener relacionados con la formación académica vinculados a la situación del lupus en el país? Bueno, hemos tenido respuestas diversas desde diferentes perspectivas, y esto, digamos, es en el plano general. Doctores, ustedes mencionaron también la presencia en sus propios programas académicos. Yo les pediría que ahondaran en esta presencia en sus programas académicos, desde lo que hay y desde lo que esto que hay se refleja, digamos, en la sociedad, se refleja en la calidad de vida de las personas con lupus, se refleja en la visibilización, cómo la academia, sus programas, la academia, teje realidades sociales y de qué manera esto incide en la calidad de vida de las personas con lupus. Si pudiéramos empezar con la doctora Lozada. Claro, bueno, creo que es muy importante, creo que la finalidad de enseñar a los alumnos a identificar a los pacientes con lupus o a sospechar es que los pacientes puedan tener un diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, creo que me faltó un poco compartir lo de la parte del colegio, porque el Colegio Mexicano de Reumatología está tratando de hacer cursos también para estudiantes y para médicos generales, ¿no? Eso es algo que vamos a tratar de ampliar, ¿no? Sobre todo con reumatólogos jóvenes que tienen como mucha idea de cómo difundir toda esta información también en redes, ¿no? Pero creo que es básico que este plan de estudio en pregrado realmente haga que los alumnos identifiquen bien, ¿no? Por ejemplo, en el plan de estudio que tenemos en la NAWAC es la materia de reumatología y yo les dedico 3 horas, son 3 horas que la verdad no es mucho, ¿no? Pero 3 horas a lupus. La primera parte es para entender un poco de fisiopatogenia, ¿no? La enfermedad, por qué, las causas, y después es manifestaciones clínicas. Son 3 horas, pero por todo el curso de reumatología vamos dando siempre ejemplos y comparando con otras enfermedades, cuál es la diferencia con artritis reumatoide o con Sjögren o con otras, para que ellos sepan más o menos identificar, ¿no? Sospechar y poder enviar, que eso es lo primero que hace falta, ¿no? O sea, ¿cuántos pacientes no llegan y nunca le sospechan un lupus, ¿no? Entonces es como, creo que el objetivo principal y en lo que puede realmente hacer una diferencia, una buena clase, una buena educación en pregrado, que se va a reflejar en casos menos graves o en detección temprana de lupus. Doctor Macías. Doctor Macías. Perdón, ya lo había apagado. ¿Qué estamos haciendo desde nuestro programa académico un poquito para incentivar esto? Mencionaba, a lo mejor voy a andar un poquito, mencionaba que a lo largo de los años que hemos estado trabajando sobre las reflexiones curriculares, sobre la presencia de estas enfermedades de alta complejidad que cada vez son más o incrementan en sus números, sobre todo en las zonas o regiones que tienen la capacidad diagnóstica por la diversidad que existe y que nos obliga a ir ajustando.
escuchando, lo que hemos trabajado es el desarrollar o desmenuzar primero que el alumno desde la base comprenda a profundidad el proceso inmunológico, la respuesta autoinmune, es decir, la fisiología y fisiopatología de las enfermedades autoinmunes complejas, para después poder asociarlo verdaderamente con una condición clínica. Entonces, nosotros desmenuzamos desde el sistema inmunológico básico hasta la patología en inmunología clínica, y después nos vamos a la clase de reumatología, donde, como bien menciona la doctora, nosotros también entregamos 3 horas por semana a los estudiantes en temas de reumatología. Sin embargo, un beneficio que tenemos es que al tener campos clínicos destinados a los programas de posgrado, tanto en medicina interna como en reumatología, nuestros alumnos de pregrado sí tienen una rotación clínica para la materia de reumatología. Si bien es importante que a lo mejor no tiene la demanda de pacientes que tendrían cardiología u otras especialidades de alta demanda o alto volumen, tenemos servicios de reumatología en la ciudad que permiten recibir a nuestros estudiantes para que por periodos de rotación clínica ellos puedan estar inmersos en la consulta de los especialistas. Se enfocan mucho en la consulta. Como lo mencionaba hace un momento, es que el alumno tenga la formación clínica elemental para la competencia de detección temprana de las enfermedades, identificación de signos clínicos. Difícil decir que lleguemos desde la medicina general al diagnóstico completo, para eso obviamente está la especialidad y alta especialidad en temas de reumatología, pero sí la identificación temprana clínica, porque un estado donde no se diagnostica es porque el médico no puede diagnosticar eso de manera temprana. Por supuesto, lo más avanzado viene después. Otro elemento que nosotros estamos incursionando en esa parte, pero hemos visto publicaciones, sobre todo de sociedades de lupus en Estados Unidos, es la inmersión de la simulación clínica dentro de la asignatura. Algo que ha sido muy interesante. Los chicos van a un par de sesiones de simulación clínica orientados a lupus y a otras enfermedades reumatológicas, y lo que hacemos hasta este momento es simular con paciente, la técnica de paciente estandarizado, la consulta de un paciente con lupus, para que el alumno identifique de manera temprana datos clínicos que pudieran orientar a la referencia segundo o tercer nivel. Entonces, simulación clínica va a ser un aliado, sin duda alguna, para que vayamos fomentando cada vez más esto. Por supuesto, insisto, una gran parte de esto viene de la retroalimentación de los programas de medicina interna y reumatología que tenemos, que nos van diciendo también por dónde y hacia dónde el alumno tiene que estar inmerso en los conocimientos. Que no desconozca el hablar de una terapia celular, que no desconozca el hablar de temas inmunológicos, que sea capaz de la detección temprana, pero que también tenga esa sensibilidad ya en la práctica o sensibilidad en la simulación, aunque sea, para poder detectar al paciente con posiblemente lupus. Muchísimas gracias. Doctor Cerón, antes de darle la palabra, quisiera comentar que como se mostró aquí durante la presentación del audiovisual de la Teniente Violeta, del corte documental, se habló de que hace un año aproximadamente conocimos a Carla, que fundó la red de apoyo Somos Valientes, conocimos a la Teniente, de quien hemos estado haciendo una pieza documental, y todo esto ocurrió, y digamos el epicentro fue, y de alguna manera lo sigue siendo, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, gracias al recibimiento del doctor Cerón de la presentación del libro Nos Esforzamos y Somos Valientes. Y comento esto porque también creo que desde la recepción de este tipo de discursos, de actividades, de materiales, de libros, las universidades también inciden en la realidad, y no solo recibiendo, sino además diciendo, como dijo el doctor Cerón ese día, bueno, si no hay un grupo en Toluca y lo quieren hacer, puede ser su casa. Y bueno, ha sido, le ha dado seguimiento a esa palabra, lo cual le agradecemos muchísimo. Y doctor Cerón, para retomar la pregunta, ahondar un poco en sus programas de estudio, en su currícula, y cómo esto se refleja hacia la realidad social. Sí, gracias. Como mencionó el doctor, tenemos la dificultad técnica que uno quisiera actualizarse pues cada año, pero los procesos dependen de la legislación de cada universidad. En nuestro caso, tenemos que esperar a que termine por lo menos una primera generación con un programa previo para actualizarlo, y eso nos lleva tiempo. Sin embargo, los foros como se toman en cuenta para incidir en problemas muy importantes. Es decir, que ante una petición, una necesidad o una expresión de algo de la sociedad,
nos ayuda a colocar una unidad temática como algo prioritario porque está justificado por la importancia. Entonces, seguramente voy a tomar en cuenta esta reunión para que hagamos más énfasis en lo de lupus. Y un aspecto importante también es la heterogeneidad en dos sentidos. Uno, ya mencionamos del plan educativo de cada facultad. Entiendo que llevarán el mismo programa en todas las Anáhuac, no lo sé, supongo que así es, pero en el octavo semestre llevan medicina interna y reumatología, o sea, refuerzan de manera extraordinaria el tema. Aquí ya nuestro colega del UDEM llevan por lo menos 4 materias relacionadas con el sistema inmunológico y otras prácticamente no encontré nada en su plan de estudios. Y la siguiente heterogeneidad es en el acceso a los hospitales. Estamos experimentando una saturación actual de escuelas de medicina y entonces en algunos lugares más que otros se dificulta que nuestros alumnos estén teniendo contacto con los lugares especializados porque pues nos peleamos a los pocos especialistas que existen, no solamente de reumatología, sino de otras con alguna escasez de médicos. Y de continuar este proceso, tendremos médicos generales que nunca jamás entraron a un servicio de reumatología y por lo tanto van a tener amplias deficiencias. Yo creo que hay que poner mucha atención a esta situación y el problema que no podemos controlar es que ya una vez que termina y se forma un especialista en reumatología, difícilmente va a ir a lugares donde no tengan cómo diagnosticar y menos cómo tratar a sus pacientes. Y la concentración de todos los especialistas en los grandes núcleos metropolitanos es de todo sabido y veo un poco difícil que esto cambie, a menos que ya se pongan equipos de última tecnología y todo lo mejor, pero de manera pareja en todos los estados. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la respuesta del doctor Muñoz, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Guadalajara. Quiero decir que en México es importante primero de poder definir cuántas facultades o cuántas escuelas realmente ofertan la carrera de medicina. Son alrededor de 145 facultades y sin embargo en diferentes universidades la clínica de reumatología se imparte de manera directa o se imparte de manera indirecta a través de áreas clínicas, como pueden ser a través de áreas clínicos. Dentro de las 10 universidades que están en el ranking de universidades que imparten medicina, solo 3 tienen dentro de su plan de estudios, en este caso, materias directamente enfocadas a reumatología y el resto probablemente lo abordan de una manera indirecta. En ese sentido, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, algunas unidades de aprendizaje que directa, como son en clínica médica, por ejemplo, y en seminario de integración básico-clínica. Y de manera directa tenemos una materia que es la clínica de reumatología y rehabilitación. Sin embargo, es importante también mencionar que desde el año 2023 iniciamos un proceso de reestructuración curricular y actualmente nosotros estamos avanzando en ese sentido precisamente para tener programas más ad hoc que formen a los médicos generales de una manera más integral con temas específicos en el área de la reumatología, de tal manera que, bueno, aparte de eso, nosotros nos hemos distinguido por ser un centro universitario reumatología, donde para muchos investigadores su área de expertise directamente es el lupus eritematoso generalizado desde diferentes perspectivas, desde el área de biología molecular, el área de inmunología y muchos otros también en el área de medicamentos y su efecto, sobre todo en el tratamiento de los pacientes. Bueno, hemos hecho un pequeño diagnóstico de la situación académica a partir de 4 referentes concretos, digamos, no es el referente, no es el diagnóstico
nacional, y ya han mencionado algunos retos que tienen que ver con la infraestructura, algunos retos que tienen que ver con el tiempo de clases, ¿no? Y también con el propio proceso académico. Es decir, no se puede cambiar el currículo en una semana ni cada vez que surge un nuevo problema. A partir de esto, ¿cuáles serían sus sugerencias generales para, digamos, no mejorar, pero sí afinar los programas académicos en ciencias de la salud? Decía doctor Cerón, se responde ante la realidad también. La realidad va de alguna manera dictando hacia dónde orientar el estudio, hacia dónde orientar la formación de los especialistas de la salud. Con el lupus como referente temático, ¿cómo podrían afinarse los programas de las ciencias de la salud, doctor Cerón? Sí, una parte fundamental es la modernidad de cada etapa o de cada época. Y aquí tenemos que ponerle mucho énfasis en las ciencias ómicas, que mencionó una de las ponentes. Ya no se comprende la medicina sin la farmacogenómica, sin la genómica en general. Entonces, eso debe ser algo prioritario para que la medicina sea personalizada e individualizada, como también se expuso. Y para que esto suceda, debemos dar un plus y quitarnos de lo mínimo. Parece que estamos siempre apostando a lo mínimo necesario para sacar adelante un servicio de salud. Y estamos acostumbrados pues a una ABH, una química sanguínea, y a lo mínimo posible. Y difícilmente podemos pedir anticuerpos o algo más. Entonces, definitivamente tenemos que sentirnos que somos capaces de tener lo mejor. La gente en México sí está muy capacitada, pero luego no tiene dónde trabajar. Entonces se forman expertos en biología molecular, epidemiología, etcétera, y luego pues no hay nada. Entonces yo creo que tenemos que hacer presión como sociedad para que se exija que los hospitales públicos, al igual que los privados en diferente magnitud, tengan lo mejor posible, tengan unidades de medicina molecular, y con eso no se va a mejorar únicamente el lupus, sino todas las enfermedades. Y al estar en una mejor calidad, la sociedad va a ser más sana, y creo que todo estaría muy bien. Obviamente, pues el diálogo con instituciones que tienen que ver con los planes de medicina es excelente. Recientemente en Toluca tuvimos el proceso de acreditación de médico cirujano, y también está la ANFEM. Voy quizás a precisar un poquito al doctor, porque son casi ya 200 escuelas de medicina. O sea, casi 200. Y solamente 125, me corregirán después, están formando parte de ANFEM. Pero nuestros criterios deberían de ser para medirnos con las mejores facultades de medicina del mundo. Tendríamos que tener un diálogo y empezar a competir, no entre nosotros, sino ya con los mejores países. Doctora Lozada, ¿cómo afinar los programas de ciencias de la salud con el lupus como referente? Sí, pues creo que hay muchas cosas que se tienen que afinar. Sabemos que hay estas limitaciones muchas veces, como ya decíamos, en cuanto al económico, infraestructura. Para empezar, creo que un punto muy importante es algo que ya mencionaban en cuanto a la inmunología, o sea, hablando de los programas de estudio, que también tengan buen conocimiento de esto, que sea un inmunólogo o un reumatólogo el que dé esa clase. Hablando como más específico de temas, por ejemplo, yo meto en el temario de reumatología esta parte de los biológicos, que entiendan bien cómo funcionan estos medicamentos, que son temas que son como más avanzados, ¿no? Y que al menos tengan una idea cuando vean esos medicamentos indicados qué son, ¿no? Entonces se puede ir ajustando el temario. Yo creo que eso se puede hacer en todas las universidades a lo que va de avances de inmunología y de reumatología. Entonces, que entiendan cómo funcionan estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, creo que me llamó mucho la atención que decían que sí hay estudiantes rotando en reumatología. Eso se me hace excelente. Aquí no lo tenemos en Yucatán, y justo por lo que decían que está saturado, ¿no? Los hospitales los reumatólogos ven 18, 20 pacientes al día, y apenas si los de medicina interna pueden rotar ahí, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda mucho esta parte que decían de simulación. Siempre poner casos clínicos, ¿no? Pero esta parte de la tecnología, que ojalá todas las universidades lo pudieran tener, pero pues tener pacientes aunque sean simulados, ¿no? Si fueran reales, ideal, pero si no se puede,
pues al menos simulados para que ellos vayan teniendo este contacto con pacientes. Y finalmente, ya lo habíamos mencionado que se da en octavo semestre. Eso se me hace muy importante porque, por ejemplo, cuando yo estudié medicina fue en sexto semestre, cuando vi reumatología no fue al final. Y creo que en octavo semestre es lo ideal porque ya tienen conocimiento de casi todas las especialidades. Reumatología es una especialidad que involucra cualquier órgano, por ejemplo, hablando de lupus, ¿no? Pulmón, riñón, entonces que sepan ya o que tengan idea de todas las especialidades ayuda mucho a integrar. Claro, lo de inmunología que ya decíamos, más todas las demás, entonces creo que octavo semestre es el ideal. Y pues bueno, creo que eso, tenemos que trabajar en todo eso para ir mejorando los planes. Doctor Macías, desde su realidad particular, ¿cómo afinar los planes de estudio? Sí. Coincido con mis colegas. Creo que lo primero que como instituciones de educación formadoras de profesionales de salud, primero nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es el perfil de egreso que va a dar respuesta a las necesidades de salud del país. Como bien menciona el doctor Cerón, son casi 200 escuelas de medicina en el país que existen, una parte, casi 150 o poquito menos de 150 reconocidas por ANFEM y poco menos del 60% acreditadas por COMAEM, es decir, poco menos de ese 50%, de ese 60% que al menos tenemos un reconocimiento de acreditación de que sabemos qué estamos haciendo, pero aún así no nos ponemos de acuerdo en qué va a responder a las necesidades de salud del país. Cuando logramos ponernos de acuerdo en esas necesidades de salud para formar perfiles de egreso ad hoc a esas necesidades, eso hablará de que seremos conscientes y sensibles que existen diversas condiciones de salud, no nada más las cardiovasculares y demás, sino que existen cada vez más enfermedades complejas. Eso nos va a ir orientando poco a poco a lo que menciona el doctor Cerón, de ir formando instituciones educativas con medicina personalizada. Hoy en día tenemos que generar los espacios para que esos profesionales expertos en temas complejos, autoinmunes u otras condiciones como lupus, tengan espacios para generar educación y para generar investigación y para generar conocimiento. En este caso, nosotros tenemos un centro de excelencia en ciencias médicas donde orientamos nuestros laboratorios a temas de medicina personalizada, buscando que estos profesionales tengan espacios para investigación y tengamos técnicos y tengamos profesionales orientados a este dominio de temas tanto inmunológicos, genómicos, farmacogenómicos, entre otros elementos, para poder hacerlos inmersos a un currículum. Entonces creo que primero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que cambiar las instituciones para albergar todo ese conocimiento, sensibilizarnos a la necesidad de la medicina personalizada. Y bueno, creo que en estas conversaciones entre las distintas instituciones educativas, pues cerrar filas con el cómo estamos enseñando a nuestros alumnos de pregrado primero a identificar todas estas condiciones, cómo medimos esas competencias de manera estandarizada, porque la diversidad, insisto, la diversidad en el diagnóstico refleja la diversidad en la formación. La carencia en el diagnóstico refleja la carencia en la formación también de nuestros profesionales y, por supuesto, al no tener esas competencias los profesionales, también va en la necesidad de demanda de infraestructura, pues si no estoy generando el profesional que demande a la institución una infraestructura así, no vamos a desarrollarnos. Creo que es un compromiso, es una corresponsabilidad tanto de la institución educativa como del sistema de salud, como de toda la sociedad, porque además de eso, es bien importante que los consejos curriculares, cada vez que pensamos en actualizar un plan de estudios, en ponernos de acuerdo en un perfil de egreso que considere estas condiciones de salud como lupus, tenemos que aliarnos con las asociaciones civiles que conocen a profundidad estos detalles para saber si estamos o no on point, ¿verdad? Para generar ese profesional de salud que dé servicio. Y finalmente, creo que el mayor reto que tenemos las instituciones educativas es la falta del dinamismo en la legislación educativa. Pues todo esto va a suceder, pero la legislación educativa no nos permite renovar REBOES hasta 1.5 veces que la vigencia del currículum, ¿no? Pues ya ahí ya nos quedamos. Si tenemos programas de 6 años, ya estamos 9 años atrás para poder renovar algo, ¿no? Entonces, bueno, creo que serían algunos puntos. Muy bien, vamos a escuchar la respuesta del doctor Muñoz para cerrar el conversatorio y dar paso a algunas preguntas.
de Ciencias de la Salud, nosotros hemos iniciado un proceso de reestructuración curricular. Esperamos finalizar durante este año para tener todos los programas actualizados en diferentes programas actualizados. La carrera de médico cirujano artero y un factor relevante es precisamente que estos programas educativos deben o deberán implementar y modificar, según sea el caso, pues una actualización dentro de su plan académico y deben de favorecer la inclusión de áreas específicamente de bien o el egresado, principalmente aquellos autoinmunes. Y para que nosotros podamos alcanzar ese objetivo, también se requiere que tengamos docentes especializados y orientar al alumno sobre todo sobre la búsqueda de las que conocemos como red flags o banderas rojas que faciliten directamente la detección oportuna. Y bueno, un número importante de campos clínicos en el IMSS, en el ISSSTE, en las los hospitales civiles de Guadalajara. Sin embargo, pues todavía son un número de sedes insuficientes que puedan generar un adecuado contacto entre el estudiante y el paciente, y por eso es que nosotros estamos enfocando nuestros planes y programas de estudio directamente a competencias profesionales integradas, donde directamente el alumno tenga la facilidad de tener esa mayor interacción. Sin embargo, también tanto la parte teórica como el campo clínico pues son fundamentales para evitar que el recién egresado de medicina evite a veces solicitar pruebas inmunológicas costosas sin una sospecha clínica adecuada. Y voy a poner el ejemplo de que es muy común que a veces se solicitan los anticuerpos antinucleares sin una sospecha clara, ya que esto, aparte de que modifica el entorno clínico, únicamente lo vamos a lograr siempre que estén mucho. Bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas. Solo quisiera cerrar enfatizando este espejeo entre las necesidades de salud y el perfil de egreso, que me parece que serían dos puntales sobre los que se tendría que avanzar hacia el modelaje de las ciencias de la salud, tomando en cuenta todo lo que incide ahí, ¿no? El tiempo institucional, la realidad administrativa, la capacidad institucional, incluso la saturación de espacios para una práctica idónea, las ausencias tecnológicas y bueno, todo el tema económico para la operación, etcétera. Pero creo que este espejeo entre necesidades de salud y perfil de egreso serían dos puntos sobre los que podría pensarse. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para los participantes en el conversatorio y es, desde sus instituciones, ¿cómo se prepara, si es que se hace, a los médicos, a los reumatólogos tal vez, para el trabajo inter y transdisciplinar? Se ha dicho a lo largo de este congreso en relación al lupus que es una enfermedad compleja, pero que se tiene que abordar de manera integral desde diferentes disciplinas para poder ofrecer una atención y tratamiento adecuado a las y los pacientes. ¿Quién le gustaría responder? Bueno, desde nuestra experiencia, le voy a decir, la verdad creo que es más, entre comillas, factible esa formación desde el pregrado que en el posgrado. ¿A qué me refiero? En el pregrado nosotros como institución educativa fomentamos la construcción de competencias blandas en los estudiantes de medicina, incluso de todas ciencias de la salud. Competencias que se enfocan sí en el liderazgo, pero que también se van hacia la colaboración, el trabajo en equipo y la comprensión de la multi y transdisciplinariedad para la generación de soluciones. Ese perfil, al ser un perfil académico, un perfil educativo,
podemos medirlo y podemos valorar si se completó o no. Entonces, esa es la forma que como institución damos respuesta a esa necesidad actual, porque es una necesidad actual de todos los días de nuestros profesionales de salud, para que nuestros médicos egresen con estas competencias. Y fomentamos también que ellos busquen la formación continua también, porque buscamos que antes de terminar el servicio social, los chicos presentan su examen del Consejo Nacional de Medicina General, buscando o entender o comprender que vamos a necesitar de instituciones para reconocernos a nosotros mismos y también para colaborar. Entonces, es una forma en la que lo hacemos. El programa de reumatología, porque también tenemos residentes de reumatología, es más complejo el escenario de la intertransdisciplinariedad, pero eso a lo mejor ahí profundizaré yo en un tema histórico de las residencias médicas, ¿verdad? Pero al final del día tratamos de fomentar en ellos una formación integral. Como institución educativa tratamos de generar algunas asignaturas para ellos que se vuelven requisito, que se basan también sí en la construcción de liderazgo y sí en habilidades de colaboración y comunicación efectiva para el ejercicio profesional. Como gran parte de la profesionalización se desarrolla en el hospital, buscamos promover en esos hospitales, y también entendemos por la historia de sus currículums, que trabajan en equipo, que trabajan de forma transdisciplinaria, y además las asociaciones civiles se acercan constantemente a estos programas, sobre todo los de formación de posgrado, que ya son los residentes de reumatología, para que se sensibilicen y sean conscientes que existen estas sociedades, que existen estos recursos de apoyo también para que vayan acompañándolos a lo largo de su desarrollo profesional. El paciente no va solo, entonces les enseñan a estos profesionales a que el paciente no está solo y que cuando se elabora un diagnóstico como lupus, hay asociaciones de apoyo para que acompañen al paciente y por supuesto al profesional. Sí, en lo que respecta a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, tenemos los sábados una materia que se llama Salud Comunitaria, en la que van a diferentes comunidades nuestros estudiantes de médico cirujano, de fisioterapia, terapia ocupacional y nutrición, por lo que desde el segundo año se acostumbran a un trabajo colaborativo, y he presenciado cómo tratan de manera multidisciplinaria a pacientes con lupus y entre otras enfermedades. Y eso les da un gran beneficio porque se entiende que es completamente gratuito todo lo que se hace en estas comunidades. Y ya exactamente cuando están rotando en clínicas es un poco difícil porque a duras penas caben los 5 estudiantes de medicina en el consultorio, no va a entrar alguien de otra especialidad o de otra licenciatura. Y en posgrado, nosotros no tenemos residencia de reumatología, pero sí de medicina interna. Bueno, de hecho tenemos 3.200 residentes de 33 especialidades, entonces, pero reumatología no, entonces sería bueno pensarlo. Y ahí todo recabe sobre medicina interna. Sabemos que luego ya como que hay escasez de internistas, pero son los que de alguna manera nos permiten ese trabajo lo más cercano a la multidisciplinaridad. Gracias. Doctora Lozada. Y hablando de Yucatán específicamente, yo saben que fíjense que en Yucatán no hay especialidad de reumatología. O sea, no hay ningún hospital ni ninguna universidad o sea, no hay especialidad. Entonces, los médicos que salen de Yucatán, que son médicos generales que quieren hacer reumatología, tienen que hacer medicina interna. Sí hay medicina interna en Yucatán, pero si quieren hacer reumatología tienen que irse a Ciudad de México, Guadalajara, que ese es otro tema aparte, ¿no? Que no tenemos suficientes reumatólogos porque no hay especialidad en todas las ciudades, ¿no? Entonces tienen que irse a otra ciudad y es por eso que somos menos reumatólogos en esta parte del país, ¿no? Que es una necesidad enorme. O sea, Mérida tiene ya más de 1 millón de habitantes, no Mérida, Yucatán. Entonces, por esa parte, pues no tenemos ningún reumatólogo en formación. Les decía que reumatología se ve en pregrado, luego se ve en medicina interna y luego ya se ve en la especialidad de reumatología. Entonces, aquí lo que tenemos son médicos generales y médicos internistas, que son los que están estudiando esto, y pues los reumatólogos venimos de otras ciudades, ¿no? Entonces, por esa parte, pues creo que es muy importante tomarlo en cuenta para en general en esta zona del país, ¿no? Que ojalá pudiera haber más residencias de reumatología.
Y pues que sí, en pregrado, que es lo que hemos estado hablando, y en medicina interna, que sepan trabajar, ¿no? También con asociaciones. Claro que se está tratando de integrar diferentes especialidades, ¿no? Porque sobre todo lupus tiene que ver con, como les decía, con muchas especialidades distintas. Entonces, en general creo que estamos trabajando para que los alumnos entiendan que la medicina es trabajo en equipo, ¿no? Y que se tienen que siempre trabajar en equipo con diferentes especialistas, ¿no? Una última pregunta para cerrar. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí. Me llamo Rebeca, soy de la carrera de enfermería. Y en estos 3 días he visto que hablan mucho pues de cómo quieren visibilizar más el lupus, las enfermedades o patologías pues del sistema inmunológico, pero me interesa mucho pues cómo se puede implementar también en la carrera de enfermería. Entiendo que ya de por sí es complicado implementarlo pues en la carrera de medicina, pero pues sí me interesa su opinión en cómo se podría implementar en la carrera de enfermería, ya que pues siento que también podemos identificar, ayudar en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Gracias. Bueno, me parece muy interesante que desde el punto de vista de enfermería exista esta chispa de incrementar el diagnóstico de enfermedades complejas. De ahí parte esto. Definitivamente uno de los retos es ir actualizando el currículum también de una forma dinámica. Hablar de esto implica también ir insertando, ¿verdad?, propiamente al currículum cada vez más la sensibilidad de estas enfermedades complejas y también de lo que es la medicina personalizada, tal como se tiene que llevar. Enfermería es un área de salud y la medicina personalizada como tal debe de insertarse en la formación básica del programa de enfermería. Materias como biología molecular, química biológica, genómica y proteómica, farmacología o farmacogenómica, debe de estar inmersas en un programa de enfermería, precisamente porque radica en la base de la comprensión de las enfermedades más adelante. Si bien el enfoque tal vez no es terapéutico como tal, sí debe de ir muy orientado a la identificación de riesgos, a la identificación y al cuidado y acompañamiento de estos pacientes con esa sensibilidad de que son enfermedades complejas y todas las complicaciones que traen de por sí. Se relaciona con enfermedades renales, se relaciona con temas de salud mental, por supuesto, entre otras condiciones con las que se relaciona, y es importante que todo personal en la atención de un paciente esté permeado de esto. Entonces, si me preguntaran esa parte de cómo hacerlo más profundo en enfermería, hay que sentarnos y ponernos de acuerdo, tal como lo dijimos ahorita para medicina, hay que sentarnos y ponernos de acuerdo en cómo llevar el perfil de egreso de los programas de enfermería a dar respuesta a las necesidades de salud del país. Desafortunadamente hay una diversidad también en la formación de enfermería y en esos perfiles de egreso. Entonces pongámonos primero de acuerdo en qué queremos lograr, porque estoy seguro que de ahí vamos a detonar que los currículums se actualicen para llegar a ese nivel de atención, cuidado y acompañamiento a pacientes con enfermedades complejas de cualquier tipo, incluido lupus, para que tengan un mejor pronóstico y acompañamiento. Bueno, agradecemos muchísimo su atención, doctor Cerón, doctor Macías, doctora Lozada. Nos han planteado un panorama muy general, pero creo que sirve muchísimo como referencia de lo nacional, quizá incluso de lo regional en términos de Latinoamérica. Y bueno, pues les agradecemos su participación, les agradecemos su generosidad para compartir y también su capacidad analítica para decirnos cómo estamos en términos de currículo académico sobre lupus. Con esto cerramos, les entregamos sus constancias y una coyota recién hecha.